Buenas amigos del canal León Río Platense, es un honor para mí recibir a Alison Kennedy, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Católica del Uruguay. ¿Cómo estás, Ali? Todo bien, y vos, León, muchas gracias por esta linda entrevista. No, gracias a vos por dedicarnos este tiempo, ya que estás haciendo una obra, bueno, en todo lo que haces, pero me voy a referir en este caso en especial con nuestros abuelos. Y la primera pregunta que cae por lógica sería, ¿qué te impulsó a dedicar parte de tu vida, de tus fuerzas, a los abuelitos, a los más viejitos? Bueno, te cuento, esto en verdad surge cuando yo tenía 23 años, o sea, en verdad este tema lo vengo trabajando ya hace 7 años, hace mucho tiempo, y hace años, cuando yo tenía 23 años, mi abuelo había redactado un código que era un código para las personas mayores, que en aquel momento se llamaba el Código del Anciano. Y en ese momento yo llegaba de trabajar, yo me dedico a todo lo que tiene que ver con marketing y publicidad, ¿Es justamente verdad? como soy licenciada en comunicación, llegaba de trabajar a mi casa y había visto un caso de abuso y maltrato en la televisión. Entonces le pregunté a mi abuela Ibis, que salió en un Ujú. programa Buscadores con Sí, nosotros, te iba a preguntar esa, por ella. esa es la esposa de mi abuelo, el que redactó el código, y le pregunté a mi abuela qué había pasado con este proyecto y ella me dijo, la verdad que no tengo ni idea, no me acuerdo, porque o sea, mi abuelo lo había redactado en el año 91, o sea, habían pasado ya 23 años cuando yo le pregunto a él, o sea, tenemos la misma edad, digámoslo así, con el proyecto, porque yo también nací en el año Naciste con él, 91. con el proyecto. Exacto, exactamente. Yo nací el 15 de enero y este proyecto mi abuelo lo registró el 19 de enero Mirá vos. ¿Y qué del, pasó al del final con el proyecto? Porque yo sabía que vos habías presentado un proyecto en el 2016, pero no sé si es este del que estamos hablando. Perdón, mi abuelo lo registró el 9 de septiembre. Me confundí Ajá, con 19 con otra fecha. A 9 meses después bueno, de mi nacimiento. claro. Pero, o sea, bueno, la cuestión es que él en su momento lo trató de presentar a políticos, etcétera, pero en aquel momento, en la década de los 90, obviamente que no se hablaba tanto de los derechos humanos en general. Claro. Hoy en día mucho más, una agenda política mucho más abierta a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, tanto los derechos de las mujeres, los derechos LGTB, Claro. los derechos animales mismos, ¿no? Los Sí, derechos de las personas con discapacidad también y los derechos de las personas mayores. O sea, hoy en día se habla mucho más de claro. derechos humanos que antes y hoy en día a nivel social hay una apertura mayor Ujú. a todo lo que tiene que ver con este tema en general. Y bueno, y el tema de los derechos humanos de las personas mayores es un tema que se viene hablando, si bien mi abuelo, este primer código, que era un conjunto de normas ordenadas sistemáticamente que justamente buscaba defender los derechos humanos de las personas mayores, él lo presentó en el Parlamento la década de los 90, como les venía contando, para seguir un Sí, poco con la historia, pero ese proyecto, bueno, no logró tomar lo que se llama el estado parlamentario, es decir, contar con las firmas de los legisladores para que, bueno, para que pueda ser llevado adelante. claro. Entonces, una vuelta, yo sabía que mi abuelo lo había redactado el código y una vuelta volví de mi casa de trabajar y le pregunté a mi abuela qué había pasado con ese proyecto. Y bueno, lo empezamos a buscar a raíz de que mi abuela estaba ahí en ese momento como que no sabía mucho qué había pasado, porque imagínate, 23 años Claro. después yo le vengo a la abuela Sí, por eso, de la nada. Entonces era como, qué loco todo. Y bueno, claro. y nada, le pregunté, le dije, lo empezamos a buscar. Allá mi abuela encontró una copia que te la voy a mostrar. Bu- Para que Ah, es un honor, es mostrar. un honor, es un honor, te espero. Y bueno, mira, acá está. No lo puedo Entonces, creer. ¿Esto es una exclusiva o ya lo has mostrado en algún lado? este es, este es el proyecto. Mirá vos, Entonces, entonces yo lo tenía guardado mirá qué ahí. bueno. ¿Y qué pasó con el proyecto al final? Y bueno, y este proyecto, al final, bueno,
justamente lo encontramos con mi abuela y cuando lo leí entendí como que la importancia de todo el tema, lo que mi abuelo quería lograr en ese momento, que me parecía algo sumamente importante también en general. Y bueno, y en ese momento, como que quise hacer algo por ello, ¿viste? Como que Excelente. entendí la idea y me parecía algo que estaba re bueno. No conocía nada igual, empecé a investigar. Sí habían leyes, sí habían cosas como que por separado, pero no habían códigos. Claro, Y bueno, investigar, de los primeros pasos que di en aquel momento, me acuerdo, fui al MIDES, después empecé así como de a poco a ver cómo podía hacer para llegar a la parte de los legisladores, porque la verdad es que claro. no conocía ninguno. Mm. Y ahora, o sea, no tenía contacto con ningún legislador como para ver bien así, para poder Sí, explicarles impulsar el la proyecto. ley, el Claro, proyecto, el código, más que nada. Y, claro. Y bueno, un día yo estaba justamente de encargada como me dedico a todo lo que tiene que ver con marketing y publicidad, justamente de un departamento de comunicación de una empresa, y de casualidad llega el jefe de redactor de un diario para hablar conmigo de otros temas de esa empresa para la que yo estaba trabajando en ese momento, de esa multinacional, y me dice, la verdad es que me dice, café mediante así, me dice, la verdad noticias no hay nada y quiero hacer un suplemento X, y ese suplemento X nunca salió porque yo en ese momento le dije, no claro, hay noticias, y agarré y le dije, no hay noticias, bueno, mirá, mi abuelo, no sé qué, y ahí le conté la historia de mi abuelo y contaste, después, claro, que hacía poquito que lo habían leído, hacía un par de días, claro, que así como que lo tenía fresco al proyecto, claro, sí, sí. y le conté. Y me dice, venite por el diario que te voy a hacer una entrevista. Y ahí fui al diario y me hizo una entrevista y la publicaron la siguiente semana, y me dice, o sea, o sea, algo como re interesante, todo lo que habían publicado, todo, así de, bueno, de lo que era el código, de la historia de mi abuelo, Sí, sí. y que hablaba, bueno, en general, toda la nota, y me llama el jefe de redacción del diario y me dice, tu nota está explotando, quieren saber quién sos, me están llamando de medios de Qué bueno. comunicación, ¿puedo pasar tu teléfono? Y ahí agarré y les dije, sí, dale, compartirles mi número. Y ahí me empezaron a llamar de informativos, de la radio, de muchos lugares, y a partir de ahí fue que me vieron los políticos y bueno, hay muchos legisladores, y cuando uno me abrió la puerta, yo no me quedé ahí, le empecé a golpear la puerta a todos los demás. Excelente. ¿Y el Yo proyecto voy- en qué quedó? ¿A dónde se desembarcó? Bueno, desembarcó en que lo terminaron firmando la reactualización, la actualizamos con un equipo de profesionales que se Ujú. presentó en el 2016. Y bueno, esa actualización la terminaron firmando varios legisladores, pero en este periodo, cuando ingresó este nuevo gobierno, eh, pedí el archivamiento del proyecto porque había que hacer una serie de modificaciones, porque esto fue en el año 2020 y ya habían pasado 4 años, había presentado en el año 2016. Claro, es cierto. Y bueno, y ahora estamos viendo, porque hay que ver bueno, de rearmar todo nuevamente, más actualizado a lo que es la sociedad actual y a todos los cambios legislativos que han habido últimamente referente a la temática. Bueno, vamos arriba con ese proyecto también, que seguramente tiene que salir porque es algo para nuestros ancianos, que de hecho estaba leyendo que hay 450.000 personas mayores de 65 en Uruguay, que es el 14% de la población. O sea que tienen que darle una visualización y vos lo estás haciendo muy bien. ¿Cómo te ha estado yendo o cómo les está yendo a los viejitos en la pandemia? Hubo muertes en muchos asilos y geriátricos del interior al principio. ¿Cómo estás viendo todo eso, los ancianos en pandemia, que ya ellos no pueden salir casi nunca y ahora con esto menos?
¿Cómo lo ves? Bueno, sí, el 14,06% de la población en Uruguay, como bien vos decías, supera 35 años de edad, según los últimos datos del INE, del Instituto Nacional de Estadísticas. Y un detalle importante también es que el 22% de la población mundial también va sí, en aumento es el año 2025, ahora ya estamos en el año 2021, ¿no? Claro. Pero que va en aumento el tema de las personas mayores, ¿sí? O sea, cada vez hay más personas más longevas. Y acá en Uruguay, sí, no, lo que yo veo que a veces al adulto mayor se los deja de lado, se lo olvida, más en esta sociedad uruguaya, porque hoy también leía que en Japón es totalmente diferente la cosa, y en otros países, pero en Uruguay como que se los está olvidando, se los está dejando de lado, no le están dando la visibilidad que ellos necesitan y por ende se deprimen, hasta hay muchos suicidios, se enferman más. O sea que lo que vos haces está bueno. ¿Qué estás viendo de Uruguay en ese sentido? Más allá de que en estos tiempos se han abierto la cabeza un poco tanto la población como los políticos, ¿cómo ves eso? Bueno, yo creo que son tres cosas que están muy ligadas. Primero, el cambio biológico nuestro, de lo que te hablaba, Sí, del tema de la teoría de la prolongación de la vida, o sea, el tema de que quizás lo que hace, quizás a ver, la esperanza de vida hace muchos años atrás era menor, hoy en sí, día es mayor. Hay un tema biológico, por un lado, a tener en cuenta, que la gente hoy en día vive más años y tenemos mejor calidad de vida, hay un avance en la medicina, hay un avance en la tecnología, hay un avance incluso en muchas áreas estéticas, que la gente hoy en día, viste, que se ponen cremas, claro. que para las Sí, sí, arrugas, que esto, aquello, lo otro. Entonces la gente en general tiende mucho a visualizarse más joven, no solo en claro. el plan físico, fisiológico, eh, ¿no? Gracias al avance de la Por medicina y todo. supuesto. Por un lado. Después tenemos por otro lado un tema social, que hoy en día mucha gente se continúa jubilando a los 65 años, pero mucha gente te dice, yo a los 65 años quiero seguir estando en actividad, ¿cómo puedo Exacto. hacer? Seguir, etcétera. ¿Por qué? Porque antes la gente se jubilaba a los 65, pero la esperanza de vida no era tan alta. Claro. Ahora la gente se jubila hasta los 65, pero vive tranquilamente hasta los 100 o más. Entonces, ahí hay un tema justamente a resolver. Y justamente hay un tema, por ejemplo, lo que te venía diciendo, social, que pasa por ahí, que muchas personas, a ver, solamente el 3% de las personas mayores en Uruguay, ya que me los mencionaste antes, se Sí, encuentran institucionalizados, es decir, que de alguna forma están en algún residencial o que tienen algún tipo de dependencia, ya sea por una causa de alguna enfermedad, como el Alzheimer, ¿sí? Enfermedades de deterioro cognitivo, exacto. o pero en general el 97% de las personas mayores son autónomas. O sea, vos justamente me decías eso, cómo lo veían pandemia el tema. Exacto. Bueno, yo creo que por suerte, a ver, de a poco antes de la pandemia, mucha gente ya como que con el tema de los celulares, de las tablets y el tema de la tecnología, como que ya estaban muchas personas mayores familiarizadas con eso, que los podía acercar más a sus familiares. Entonces, a través de la pandemia, por ahí no se pudieron hacer presentes físicamente, pero sí virtualmente y estar en contacto con las personas. Siempre digo que es fundamental, obviamente, llamarlos o estar en contacto Es con, verdad. bueno, con tus abuelos, por más ocupados que estemos todos los días, pero siempre está bueno acompañarlos o que se sientan acompañados Y para claro ver. que sí, aparte ya exhortamos a todos esos nietos que están en otro mundo. Es un minutito. Ustedes no saben lo que les alegra a un abuelo que no suele recibir llamadas de algunos nietos. Un minuto.
les cambia el día y hasta pueden cambiarle la semana, y lo digo por experiencia. Y aparte ya aprovecho, ya para finalizar, mandarle un beso grande a la abuela Ibis, una fenómena que rompió, se hizo viral, que es tu abuelita, que de hecho es profesora, es jubilada profesora de literatura, leía hoy, lo cual ya le mandamos también un beso grande desde acá, y te invito a que pases las redes sociales tuyas, que es Palabras Mayores, y además, ¿qué puede un abuelo que esté viendo este video ahora y esté escuchándote y se entere que existe Allison Kennedy? ¿Qué puede esperar de Allison Kennedy? Bueno, qué pregunta, ¿no? ¿Viste? Gerard Allison Kennedy. Claro, porque tenés tus redes, tenés tu voluntad de ayudar a los más abuelos, y quizás un abuelito o una abuelita que ve esta nota dice, bueno, le voy a escribir a esta chica, no sé, quizás para asesorarla, cuál es en sí el trabajo al cual vos te dedicás. Yo me siento una activista, por así decirlo, de los derechos humanos de las personas mayores, y desde actualmente, si bien anteriormente he redactado el anterior proyecto de ley junto con el equipo de profesionales que está basado en la actualización del proyecto que hizo mi abuelo, eh, hoy en día yo me siento en verdad desde mi rol de comunicadora, o sea, como licenciada en comunicación social que soy, con el espacio que tengo en los medios, me siento justamente más que nada una activista social en el tema. Pasa por ese lado. Bien, y Y, todos los lunes en Buscadores tenés tu columna, de la cual invito a todo el mundo a que pueda ver, porque está colgada en YouTube, donde tocas un tema que compete a los abuelos en su vejez o su tercera edad, en su vida diaria, y que está muy bueno. Así que también los invitamos a ver Buscadores todos los días, pero en especial los lunes, que es la columna de Allison. Allison, así es. simplemente te tengo que agradecer estos minutos, yo sé que es muy valioso. Te lo Te agradezco digo, muchísimo. Sí, no, ¿y qué puede esperar? Bueno, que continuemos trabajando en todo lo que tiene que ver con el tema de la concientización referente a los derechos humanos de las personas mayores. Así que bueno, te paso las redes si querés. sí. Acá abajo, Son- ahora están viendo en este momento las redes sociales de Allison, que las va a decir igual ahora. Es vecino. Es, el Instagram es Palabras Mayores-TV, el Facebook es Palabras Mayores, y la página web, el sitio web es www.palabrasmayoresuruguay.com. Bueno, ahí se pueden comunicar con Allison, y seguramente va a tener una respuesta, por lo menos estimuladora para todos nuestros viejitos, todos nuestros abuelitos que están por ahí. Y de paso les mandamos un saludo a todos. Muchas gracias, Allison, por esta nota, y nos estamos viendo en una próxima nota en el canal del León Replatense. Bueno, muchas gracias, les mando un beso grande para todos. Chau, chau.